Entrelazo sus manos en esta posición. Solo están De retroceso. Claro. Esa es otra. A ver, por favor, déjese un poco, suéltase un poco, échese. Yo voy, échese. Yo vengo, soy el rescatista. Estoy ahí, lo cruzo al Señor. Mi mano izquierda coge su brazo derecho, mi mano derecha su brazo izquierdo. Y en esta posición lo levanto y lo boto, jalar. ¿Se dan cuenta? Todo ese esfuerzo físico de que cansa va a cansar, pero para eso tú entrenas de manera diaria. Es así, ¿ya? O sea, ser brigadista no es también Por eso cuando se le puede cosa movilizar, fácil, porque señor. necesita roto su Tienes pierna, que tener fortaleza no puedes física hacer y nada. sobre todo entrenamiento. Preguntas hasta aquí. ¿Se ha entendido? Bien. Para pasar con el tema del extintor, porque nos dicen de que los equipos son alquilados, ¿verdad? Ya. ¿Alguien ha manejado extintor en su puesto de trabajo? ¿Qué características, por ejemplo, tiene el extintor? PQS, dos agentes extintores, en este caso uno, el PQS, por lo que me posee el manómetro, la manguera, la palanca de transportar, el seguro, el peso de seguridad y la manija. Manómetro. ¿Para qué me sirve el manómetro? Para medir la presión. Adentro de este tanque hay un polvo químico seco que está bajo presión. Tú tienes acá la manguera con la que tú apuntas. Tú tienes acá el precinto de seguridad. Y tú tienes acá una serie de indicaciones que jamás debe de quitarse. Por ejemplo, este extintor es un extintor ABC. ¿Qué significa ABC? Para tres tipos de fuego. A, sólidos. B, líquidos y gases. Y C, circuitos eléctricos. ¿Ya? ¿Qué tipo de extintor? A ver, ¿qué otras características veo acá? Es un PQS, es decir, polvo químico seco. A ver, me dicen la capacidad del extintor. 6 kilogramos. Todo extintor tiene que estar con su tarjeta. Es muy importante. Lo digo porque lamentablemente la semana pasada a mi área, a mi frente de trabajo, se nos llamó la atención porque faltaba la tarjeta. Pues tengo que aceptar, fue mi responsabilidad. La tarjeta se rompió y se quedó por ahí, y ahí siempre te hacen las inspecciones de manera diaria. En las tarjetas tú tienes que colocar la fecha que le has hecho dicha inspección. Las inspecciones de los extintores es de manera mensual, no es cada 6 meses, anual, no, mensual, tampoco es diaria. Con que tú marques 1 de junio, de aquí el siguiente mes, tienes que volver a chequear. Siempre hay que vigilar de que, en este caso, la carcasa esté en buenas condiciones, porque cuando esté oxidada o esté corroída, puede haber fugas, microfugas. Y al ver microfugas, acá prácticamente el manómetro ya no te va a marcar lo mismo. ¿La aguja está en qué zona? Verde. Es óptima la presión. Si comienza a haber fugas, la presión desciende. Y cuando tú vas a querer presionar acá para tener un rociado eficaz, no lo vas a tener. Ahora, ¿a qué distancia yo me coloco de la llama? 2 a 3 metros. 2 metros es lo mínimo. Nunca te acerques, nunca lo hagas a 1 metro, 1,5 metros, porque la brasa te puede alcanzar el cuerpo. La velocidad del viento y la posición es muy importante. ¿Cómo sé en qué dirección viene el viento? A ver. No. Allá, por ejemplo, cuando yo les pregunté, ingeniero, el viento siempre viene del mar, de esta parte que es el oeste, hacia el este. Pero en una situación de incendio, es fácil ver a dónde va el fuego. Cuando el fuego se pone así, significa que el viento está de allá hacia acá. Y cuando el golpe se pone así, de allá hacia acá. Si el fuego se pone así, ¿en qué posición yo me coloco para apagarlo? ¿Acá o acá? Siempre es a favor del viento, nunca te pongas en contra del viento. ¿Qué sucede si es que el viento lo está empujando para este lado y tú te colocas a este lado? Tú vas a apagar y lo que va a hacer el viento
empujártelo hacia ti. Dañarte. Ha habido ya situaciones así, de propios supervisores que no han sabido, porque la situación de dirección del viento, tú lo ubicas en el momento. Tú no lo ubicas de anticipación, no, que el viento siempre viene de acá hacia acá, porque el clima es impredecible, ¿ya? Tú lo ves en esa situación. ¿Para dónde se está moviendo la llama? Ah, está para allá. Me coloco acá. Cambió la llama para acá, para acá. Siempre es en la base, nunca es encima, en el fuego no, en la base. Y mayormente los extintores son utilizados para amagos de incendios. ¿Qué cosa es un amago de incendio? Un inicio. Cuando el incendio o el fuego recién se está iniciando. Incendio se le llama un fuego descontrolado. Cuando el fuego ya llegó al techo, ¿qué es lo que te sirve a ti? Llamar a los bomberos y Tus piernas para correr, señor. Es así. El extintor no te sirve para nada. El extintor solamente sirve cuando el incendio o el fuego se está iniciando. Cuando el fuego se descontroló, se llama incendio. Y esto ya no te sirve. Lo único que te sirve es evacuar. Para eso tu área de trabajo tiene que estar pues señalizada. Cuando tú lo tienes en tu frente de trabajo, es lógico que nosotros nos movilizamos a muchos frentes de trabajo, por lo tanto no tenemos nosotros un extintor fijo como si lo tienen, por ejemplo, en oficinas. En oficinas tú lo tienes aquí colgado, ¿ya? Cuando tú lo tienes en esta posición colgado, ¿qué es lo primero que tú inspeccionas en el extintor? Cuando tú lo tienes colgado. Pero para ver la fecha de vencimiento yo tendría que acercarme. ¿A 5 o 10 metros yo puedo inspeccionarlo o no? Sí puedo. Porque lo primero que tú vas a observar cuando un extintor esté colgado es que ese extintor no esté obstruido. Y cuando yo hablo de obstruido significa pues de que la camilla no esté tapando, haya cajas o simplemente el área por donde tú vas a transitar esté obstaculizada. Por eso hay una disciplina importante en los puestos de trabajo que se llama orden y limpieza. Tú te imaginas en un momento de evacuación encontrarte cajas, con la desesperación tú vas a hacer corriendo, te vas a enredar, te vas a caer y ahí va a ser peor. La semana pasada en un frente de trabajo ha sido observado. ¿Por qué? Porque tenían su extintor, tenían su camilla, pero a un trabajador se le había ocurrido, se había sacado su chaleco y su chaleco lo había puesto en el extintor. O se está tapando pues un equipo de emergencia. Y aparte en el acceso para el extintor y la camilla habían dejado un buggy. ¿Saben lo que es un buggy, no? Una carretilla. Entonces llegó el supervisor y le dijo, señor, un momentito, le dijo, yo lo escuché. ¿Sí? ¿Qué sucede si ahorita hay un amago de incendios? Su extintor, ahí está, le dijo. ¿Cómo hago? ¿Salto, señor, acá? ¿Qué hago acá? Se avergonzó el supervisor porque el mensaje es, cuando tú vas a un equipo de emergencia, ese equipo de emergencia tiene que estar todo despejado. Imagínense si hubiese un buggy de cajas acá. Mientras retiras el buggy, las cajas. El tiempo de emergencia en una situación así es muy importante. No es lo mismo actuar en 10 segundos que actuar en un minuto. Ya pasaron 50 segundos que de repente el amago ya dejó de ser amago y se convirtió en un incendio, en un fuego descontrolado. Entonces, cuando tú veas o estés trabajando en una oficina y veas equipos de emergencia como los extintores, jamás permitas que estos extintores se obstruyan con otros objetos. Es muy importante. Y tiene que estar, lógico, señalizado. Orden y limpieza es lo primordial. Si no hay orden y limpieza, prácticamente estamos trabajando mal con seguridad. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Ah, ya. Se retira el precinto. Recinto. Esto de acá que ves acá, esta argollita, se llama precinto de seguridad. Yo lo voy a sacar, si no lo voy a activar. el precinto no es el azul, el seguro es el... Ahí no se sale. Tiene que romper. Acá se tiene que romper, pero esto se jala. No, Esto que está atravesado es lo que no permite que yo pueda presionar. ¿Ya?
Esto se arranca, nada más se jala y dice, este es tan nuevo que no lo podemos utilizar ni siquiera en un lugar cerrado. ¿Ya? Este que está acá. Esto se rompe. Pero jala nomás. Y ahí se jala de acá, Pero más fácil es tirar el seguro. de acá. Ahí. Se comienza a salir a aflojar. Si yo lo sigo haciendo se va a romper. Ahora, los extintores manuales, los manuales pueden llegar hasta 12 kilogramos. Este es un extintor de 6 kilos. ¿Cuál es la distancia que tiene? 2 metros. 2 metros. Tú más o menos yo le calculo. Si el fuego, por ejemplo, está en los pies de la señorita, yo me retiro acá. Acá, de acá hay 2 metros y de acá. Yo no me acerco demasiado porque cuando yo hago esto, el fuego puede irse hacia mí. Muy peligroso. Los extintores manuales mayormente tienen hasta 12 kilos. Más de 12 kilos ya se utiliza con ruedas, porque ya deja de ser manual. Pues nosotros acá manejamos uno de 12 kilos y los 12 kilos ya pues pesan. Pues imagínate si a ti se te ha hecho difícil levantar a esta persona por la falta de práctica que tienes. Con 12 kilos tú tienes que correr con el extintor y a veces llegar hasta un segundo nivel y eso cansa. Esto es fácil, pero ya 12 kilos es el doble de esto. Entonces tienes que estar entrenado para esa situación. El número de extintores va a depender del área. Eso se saca con un cálculo. Una fórmula para sacar el cálculo. Yo tengo 100 metros cuadrados, ¿cuántos extintores y cuánta capacidad necesito? Se hace con un cálculo, eso lo sacan los bomberos. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. La inspección es de manera mensual. La prueba hidrostática, ¿cada qué tiempo? La prueba hidrostática es cada 5 años. ¿Ya? ¿Por qué es importante la prueba hidrostática? Porque te va a permitir a ti corroborar la hermeticidad del tanque. ¿Qué significa que sea hermético? Que no tenga fugas. Que no tenga fugas. Adentro de los extintores está el polvo químico seco. En la parte superior del extintor, aquí aproximadamente, hay nitrógeno. ¿Cuál es la función del nitrógeno? Expulsar al... El nitrógeno es el que le da pues la fuerza de empuje, la presión. Tú presionas acá, el nitrógeno hace la chamba a través de un tubito que hay interno. Esto sale a presión, señores. Y ese es el trabajo del extintor, salir a presión. Cuando no sale a presión significa que el extintor está fallando. O sea, la carcasa, como está corroída, comienza a haber pequeñas fugas, microfugas. Y esta presión va disminuyendo. ¿Ya? Este es un polvo PQS, aunque también tú tienes otros extintores para otros tipos de fuegos que te cuestan más. Vamos a ver. Las veces de uso o las recargas del extintor. A las veces que tú, no hay problema. Tú lo descargas, ya le quitaste la presión, tienes que volver a Le cargar. ponen una cinta amarilla a los costados del extinguidor. Cinta amarilla. Sí. Nosotros utilizamos cintas de colores para corroborar que las herramientas o los equipos están en buen estado, de manera trimestral. Para delimitar el espacio. No, ahí dentro. ¿Dentro? No, acá. Acá al costado. En la No, cinta. es la es cinta reflexivo. reflectiva. No, definitiva. Una amarilla que. Para verla en la oscuridad. Para recargar, creo que la recarga. No No sé, tiene bueno. nada que ver. O sea, lo coloca ya la empresa. Cuando tú tienes, por ejemplo, un extintor colgado, la señalítica que tú le colocas acá tiene que ser visual, pues mínimo a 20 metros. A 20 metros. Por eso hay tipos de señales reflectivas para la noche, ¿no? Poca luz, y eso pues simplemente te indica, ¿no? Que equipo de emergencia. A veces se coloca el extintor tanto arriba como abajo. Así también lo colocan acá para ubicar al extintor. La altura del extintor hacia una pared. A 1,20 m del piso. Del piso. Siempre tiene que estar colgado. Del O, piso, mejor dicho, colocado a acá, altura. 1,20 m. O sea, esto de acá tiene que estar más o menos ahí. Siempre va suspendido. Ahí Siempre va suspendido. suspendido. Es por eso que en la área donde se cuela el extintor no debe haber ningún objeto que esté obstaculizando, como yo les había dicho, ¿no? O sea, poner cosas alrededor. Y no solamente del extintor, sino de cualquier equipo de emergencia. Una camilla, un botiquín o un lavaojos. Nosotros tenemos ahí lavaojos. Un lavaojos, tú jalas y automáticamente por presión hay una tirita de agüita que sale. Entonces cuando algo se te ha metido al ojo, estás lavando, ¿no?
¿Preguntas hasta aquí, señores? La presión cuando un extintor está terminado tiene que ponerlo así de costado. Ah, ¿no? de costado, La cuestión de- avisando pues de que ya está descargado. Y además es fácil porque tú antes de utilizarlo, tú ves acá la maneja, esto de acá, tú ya lo encuentras por acá. Sí, No tú pesa presionas, tampoco. ya no pesa, Mm. pesa En menos. caso de una emergencia, recordando del chardo, porque es a nivel nacional, recordando que o sea, cualquier persona. Claro, ya sabe, ya sabe, para que no pierda el tiempo de acercarse y Sí, verificar, es lo que está diciendo. Simplemente a distancia ya pueda darse cuenta, ¿no? Preguntas hasta acá, señores, y no para pasar acá porque Una consulta. ¿Y el producto que tiene fecha de vencimiento? también tiene ¿Y qué fecha pasa de después fecha cuando de lo utilizan? Cuando pasa la fecha de vencimiento significa que el agente extintor, que en este caso es el PQS, ya no está tan, ¿cómo puedo decir? Tan suave como para salir, no se endurece. En ese Suele caso- solidificarse dentro del extintor, se comienza a endurecer. Y para tú sacarlo, pucha, que tienes que presionar. Entonces, así la presión no ha estado descargada, pero el agente extintor, como ya venció su fecha de vencimiento, ya se hace más difícil. Por eso, la mayoría de empresas, cuando ven que sus extintores se van a vencer, ¿qué es lo que hacen? Lo descargan. Descargan. ¿Y cómo Mm. hacen? Sus pruebas. Sí. Ahí aprovechan para que la gente, pues, practique. Mm. Así es. Una consulta, en una capacitación me dijeron que una forma de probar que era polvo químico seco era vertir una cantidad en un vaso con agua. En esto de acá, Sí, por sí, ahí- sí, sí, porque algunos lo echan Luego de harina. harina de pescado. Ah, bueno, Hay tal que vez saber está dónde lo ahí, recargas ahí, o dónde lo y compras. y cuando hace con el agua, ¿qué tipo de reacción tiene que Queda suspendido. Por ejemplo, la chica que lo han incendiado, a ella su cuerpo estaba ardiendo y lo que han hecho es echarle PQS y le han perjudicado porque lo han quemado más. Este de acá es químico. Este de acá está prohibido para rociarlo a una persona. La gente no ha sabido, la gente tiene la mejor voluntad, pero cuando tú no sabes, pues puedes Eso era que le meter la pongan, pata, como se la dice. cubren con manta, con algo. Así es. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, una persona, eso lo quería explicar, qué sucede, por ejemplo, cuando una persona está comenzando a arder su cuerpo? Tapar la cara y empezar a rodar. Por acá. Rodar una manga, unos trapos se tapa y se utiliza para las llamas. Pero si estuvieses tú solo, lo recomendable es que tú te tires al suelo y comiences a rodar como loco, señor. Es así. La chica hubiera hecho eso. No sabía, pues. Y en la respiración. En la respiración se bloquea.